No sé si usted piensa como piensan algunos latinos, y es que ellos saben y piensan que ellos vienen del mejor país de Latinoamérica. O sea, ellos creen que ellos respetan, que bueno, que hay otros países vecinos o en el otra área, ya sea centro, sur o el Caribe, pero ellos piensan que realmente hay algo peculiar de su país, que hay algo único en la idiosincrasia, en el folclore, en la música, en la comida de su país, y ellos realmente piensan que su país es quizás un poco mejor que los demás países latinos. ¿Y quiénes creen o cuál ustedes creen que es ese país que es mejor que todos los países latinos? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál que? ¿En este lado todos ser americanos? Ok, no es comprender. Ok. Bien, como usted puede ver, tenemos opiniones diferentes. ¿Sí? Y si usted le dice, es más, hay países que uno toma regiones de ese país y dentro de ese mismo país ellos piensan que hay regiones mejor que las otras regiones, ¿sí o no? Yo lo sé, yo lo conozco. En toda Latinoamérica es así. No solamente entre países, aún entre provincias, estados, departamentos. Hay regiones que piensan que son mejor que lo otro. Entonces, no podemos estar de acuerdo. Y cada uno tiene una opinión diferente. Es como, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol del mundo? Todo el mundo lo sabemos, ¿qué es? Hay algunos traidores en este lugar. Está bien, Señor, perdónalos, aunque anden de blanco. No podemos estar de acuerdo con todo. Pues le cuento algo, resulta que a través de la historia la iglesia ha tenido divergentes opiniones respecto a doctrinas esenciales de la Biblia. Y por los primeros 2 siglos el evangelio prosperó, los apóstoles mueren en el primer siglo y luego los discípulos de estos discípulos y luego los siguientes discípulos, generaciones, pues cada uno tenía diferentes opiniones. En el año 300, al comienzo, Constantino, de los 4 generales del Imperio Romano, conquista el Imperio Romano bajo el símbolo de una cruz y supuestamente él es cristiano. Y bueno, los cristianos de estar en las prisiones ahora pasan a los palacios y todo lo demás. Y él hace algo que es muy bueno. Y lo que él hizo de bueno fue que él dijo, saben que hay muchas opiniones y hay muchas cosas. Y había un líder en peculiar de ellos, llamado Ambrosio, que cita a todos los hombres de Dios, a todas las personas, hombres y mujeres de Dios, que se pudieran concentrar en una reunión que le llamaron el concilio, en un lugar llamado Nicea. Y ellos decidieron que era hora de poder establecer ese canon, guiado por el Espíritu Santo, el canon bíblico de los libros de la Biblia. Y luego ellos también dijeron, es necesario que podamos contrarrestar, habían algunas tendencias preocupantes en el cristianismo de otrora que decían que Cristo no era Dios, no era divino. Y habían otros pues opuestos a esto, como los nestorianos, que decían lo contrario. Entonces lo que hicieron es que vamos a reunirnos y vamos a escribir un credo que va a hablar de las doctrinas esenciales del evangelio, y sobre todo ese credo va a hablar de la divinidad de Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús? Y ellos acordaron, y este documento se escribe en el 325, y este documento es el documento más respetado en iglesias católicas, evangélicas, de todas las denominaciones. Este es el documento, el único documento que todo el mundo dice, bueno, ahí podemos por lo menos decir que estamos de acuerdo en todo. Y este es el documento, es el credo de los apóstoles. Y el credo de los apóstoles es algo que en los institutos bíblicos y las universidades de educación superior evangélicas se enseña bastante, y le doy gracias a Dios por esto. Y mire usted lo que dice el credo. Algunos de ustedes se lo saben, pero otros no se lo saben. El credo de los apóstoles, usted lo tiene en sus notas y quiero que lea el credo de los apóstoles. Esto es mucho antes que la iglesia se corrompiera, mucho antes que la iglesia se desviara, mucho antes que la iglesia de la iglesia perseguida se convirtiera en la iglesia imperial. Y este texto es tan santo y tan divino. Y esto es lo que ellos compilan, este documento ortodoxo de doctrinas esenciales. Y dice así:
Léalo conmigo si lo tiene. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén y amén. Ahora, la próxima semana vamos a hablar de la divinidad de Cristo, de la Santa Trinidad, un tema precioso, no se lo vaya a perder. Pero lo que me resulta interesante a mí es que las doctrinas tan fundamentales y esenciales, ellos mencionan una que yo realmente no pensaba que la iban a poner allí. Y es esta, que ellos creen en la doctrina de la eclesiología. Ellos creen en la iglesia, en el establecimiento de la iglesia del Señor. Ellos tenían un alto concepto de lo que la iglesia es o que la iglesia debe ser. Y si estos hombres de Dios consideraban la iglesia a tal importancia, a mí me preocupa que los cristianos de hoy, quizás por los abusos que hemos visto, quizás por las manipulaciones que son tan frecuentes, aún sobre todo en iglesias cristianas, que de alguna manera tenemos sin darnos cuenta una animosidad, una pequeña resistencia interna para lo que es el gobierno de la iglesia, para lo que es la manera que la iglesia moderna se desenvuelve hoy. Hemos, en cierto sentido y con buena razón, quedado desilusionados de cómo ha operado la iglesia. Sin embargo, el hecho que un carro te choque a ti y haya causado daños a tu vida, no significa que tú vas a dejar de utilizar un automóvil para el resto de tu vida. No significa que tú vas a decir, yo no creo más en los carros, no creo más en los vehículos, no creo más en los coches, no creo más en los automóviles. No, el hecho que alguien haya utilizado mal esto no significa que hay virtud en ellos. Y sobre todo en los movimientos emergentes, donde están quizás resistiendo la autoridad de la iglesia o la nueva generación, rechazando cualquier tipo de manipulación, por lo mismo, por los malos ejemplos y los abusos que han habido. Entonces, si para estos hombres era importante la iglesia del Señor, para nosotros debería serlo también. ¿Y sabe por qué? Le voy a decir, este es el primer principio. Es imposible amar a Dios sin amar la iglesia que Él fundó. Es imposible amar a Dios sin amar la iglesia que Él fundó. ¿Cuál iglesia? La iglesia verdadera del Señor. Hay muchas iglesias falsas. Hay muchas iglesias que se han alejado, hay iglesias que profesan esto, pero en sus prácticas han negado esto y no son parte del cristianismo. Esto se llama cristianismo histórico. Y hay denominaciones que no creen en la divinidad de Cristo. Por lo tanto, los mormones no son cristianos históricos. Los testigos de Jehová no son cristianos históricos. Basado en este documento, basado en la palabra del Señor, no contienen las esencias del evangelio que seguiremos estudiando durante esta serie, que ha sido maravillosa. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta serie? Ahora, esta es la iglesia que Él fundó. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Y dice, y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. Y sobre esta roca, valga la aclaración, la roca no es Pedro como tal, sino que Jesús anterior a esto había preguntado, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, por iluminación del Señor, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, hey, Pedro, ¿tú eres Pedro? Sí, yo soy el Mesías. Sí, yo soy el Hijo del Dios viviente y tú eres Pedro. Y te voy a decir algo sobre lo que acabas de decir, sobre esta declaración de mi divinidad, sobre esta declaración de mi grandeza de Hijo de Dios. Yo voy a fundar mi iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro.
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Wow, esto es para celebrar. Ahora, mire usted qué importancia le da Cristo a la iglesia. En Efesios 5:25, cito estas palabras, dice: Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Entregó su vida por ella. Entregó su vida por ella. Mi mamá tenía un dicho. Decía ella: el que no quiera a mis hijos, tampoco me quiere. ¿Usted escuchó a su abuela alguna vez decir eso? ¿Su mamá lo escuchó decir alguna vez? Sobre todo con un mazo que tenía mi abuela. Y era duro, le cuento. Y no fue por investigación científica. Quiero decirle esto. Jesús está diciendo, es imposible declarar amor por Él sin amar lo que Él ama. ¿Cuál es entonces la respuesta natural de una persona que es seguidor de Cristo? Es amar lo que Cristo también amó. Y si Cristo amó a la iglesia al punto del sacrificio, ¿cuál es la respuesta natural de los que declaran que siguen a Cristo? También es entonces amar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es, wow, no estoy hablando nada más de nuevamente una denominación, no estoy hablando de esto, de esta tendencia, estoy hablando de la iglesia verdadera de Cristo, no la iglesia profesante, sino la iglesia redimida verdaderamente por Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor es universal, es grande. Déjeme decirle, una de las mejores experiencias que yo he tenido es cuando he estado con cristianos que hablan otro idioma, por ejemplo, y he estado en los servicios de ellos en diferentes lugares. Y uno de los que yo recuerdo en especial en mi corazón es algo de los que yo recuerdo más. Yo estaba yendo hacia el Perú y estábamos visitando una montaña bien arriba en los Andes, en un viaje misionero, y estábamos llegando a Andahuaylas. Andahuaylas es un pueblo allá arriba, en los Andes, y llegamos allá y recuerdo que el avión llegó aleteando, el avión iba haciendo así. Yo no sabía que las ¿cómo se llaman? De un avión, las hélices de un avión realmente voloteaban. Pero bueno, llegó ahí como sea. Imagínense, yo ya llegué todo, nomás toqué tierra, casi beso la tierra, decir: Señor, gracias que llegué. Pero nomás toco tierra, hermanos, me sentí tan mareado, pero por la altura. Ok, I'm a Florida boy. Ok, entonces estoy allá arriba en los Andes, Dios mío, y me quedé pero tumbado en buen cubano, tumbado. Entonces, gracias a Dios, vinieron alguien y me regalaron un té, y me dieron a tomar té de Pepsi-Cola, no, de la otra. Me dieron un té, hermanos, ese té, yo no sé, pero estaba bueno el té, le cuento, hermanos. Miren, yo y prediqué, hablé en lengua, ese día fluí. Happy day. Ahora, no crea usted que es la coca procesada y toda esa cuestión fea. No, eso no es procesado. Ellos lo ven como un té. Bueno, yo todavía no sé si es malo o bueno. La verdad, lo único que le puedo decir es que fluí esa noche. ¡Ja! Padre de la gloria. Salió bueno el mensaje. La cuestión es de que desde ese día tuve un llamado al Perú y era como: ibas de frecuente al Perú. No, pero no. Ya, mira. No. Y ¿saben qué? Le cuento eso porque adorar a Dios con estos personas preciosas, hablando en el quechua. Es quechua, no es no, es el quechua. Y ellos adoraban a Dios en su idioma. Yo los miraba con sus gorritos, hermanos. Yo me moría del frío. Yo hablé a Dios, pero yo no sé, era una alabanza con la quijada, porque yo estaba que un frío, hermano, que déjeme decirle, un frío, ese frío del Perú allí es diferente a todos los fríos que he experimentado en mi vida. Y ellos adorando a Dios. Déjeme decirle algo. Yo decía: Señor, qué lindo es adorar con todos mis hermanos, no importa el lenguaje. Escuché de un misionero que estaba en el aeropuerto y de pronto le dice a su esposa: espérame aquí, ya vengo. Se va, mira a una persona, su esposa lo mira, su esposo y esta persona se abrazan, lloran, están como unos
10 minutos y regresa su esposo, se sienta donde estaba su esposa. La esposa como, pues, ¿qué más va a decir la esposa? Quería saber todo, ¿no? Como que era quién era y todo. Entonces, él le dice, ¿quién era? Y le dice él, no sé. ¿Qué? No, ni la menor idea. No sé quién es, no sé quién era. No, pero si yo te vi abrazando, yo te vi riendo, casi hasta llorando, pero yo pensé que era un familiar. Y dice, no, es que cuando él pasó, sentí el aroma de la oración en su vida. Sentí el aroma de la presencia de Dios en su vida. Y resulta que era un misionero, también no hablamos el mismo idioma y hablamos y compartimos y oramos el uno por el otro. Déjeme decirle algo, no hay nada más hermoso como adorar a Cristo en familia y estando en la iglesia y cantándoles salmos espirituales con himnos. Déjeme decirles, es una bendición poder llegar a la casa del Señor. Es un privilegio que no tienen en China, que no tienen en lugares quizás comunistas, no tienen lugar, pero nosotros tenemos. Y esta es la iglesia del Señor. Y muchos están hablando hoy de la iglesia, pero toda la mayoría de libros y de literatura es más que todo el énfasis misional de la iglesia. Pero hoy yo quiero hablar de la identidad de la iglesia. Si yo no entiendo la naturaleza de la iglesia, ¿cómo voy a entender entonces su rol? Si yo no entiendo la esencia de la iglesia, ¿cómo voy a entender la manifestación de la misma? Por ende, vamos a tomar un vistazo aéreo desde el punto de vista de Dios a lo que la iglesia representa. Y vamos a hablar de 3 símbolos de la iglesia representados en la Escritura. Y quiero invitar a mis 2 amigos queridos del alma, el pastor Jorge Zapata y Omar Salas, que hoy me van a ayudar a compartir respecto a la palabra del Señor. Así que denle un aplauso caluroso a estos chicos, Pastor Coco, Pastor Omar, vente abrazo, siento el aroma de la soltería aquí. Vamos a compartir de la iglesia y Coco, Omar, tenemos una iglesia especial y qué bueno que Dios nos ha dado el privilegio. Es un privilegio que, déjeme decirle, yo por lo general los lunes llego a la iglesia y de verdad llego y lo primero que hago es entrar al santuario y le digo, Señor, me gusta estar en tu casa. Dichoso el hombre que habita en tus atrios. Y es un privilegio. Coco, la iglesia, ¿qué dice la palabra de Dios de la iglesia desde el punto de vista teológico? Claro que sí, pastor. Primero, gracias por ser un gran modelo de cómo amar a la iglesia. De verdad, yo aprendo mucho de nuestro pastor Daniel y es un gran ejemplo en ese sentido. Ahora, él decía algo muy importante, que es difícil amar al Señor y no decir, pues, que uno ama a su iglesia. Y en esta mañana escribí algo y quiero compartirles, y es difícil amar a la iglesia si uno no es parte de ella. Qué verdad. Es difícil amar a la iglesia si uno no es parte de ella. En Hechos, capítulo 2, versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían ser salvos. Entonces, no porque usted viene a este templo y se siente en esa silla verde, es parte de la iglesia. Es claramente, todos los que somos parte de la iglesia, es aquel que entrega su vida a Jesús como su Señor y Salvador de su vida y dice, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu hijo. Y es muy importante distinguir eso. ¿Por qué? Porque entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Así es. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Primera de Corintios dice, el 12, el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Usted se recuerda cuando Jesús vino aquí en la tierra y cumplió su ministerio aquí terrenal, estuvo 33 años, ¿cierto? Él tenía que ir a la cruz, ser de expiación, él era el cordero, tenía que morir y salvar a todo aquel que en él crea. Pero usted recuerda que le dijo a sus discípulos que es más necesario que él se vaya, ¿cierto? ¿Para qué? Para que luego venga ¿quién? Venga el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo en Hechos, a partir de Hechos 2, y nace lo que hoy conocemos y sabemos como la iglesia, ahora el Espíritu Santo es derramado en los corazones de las personas y la iglesia comienza a surgir y la iglesia comienza a nacer de allí.
de lo que el Señor hizo en la cruz, pero lo que el Espíritu Santo hizo consumación en la vida de las personas. Entonces ahí se sabe de que aunque Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y también está en el corazón de uno, como dice las Escrituras, pero ahora la iglesia refleja quién es Cristo, refleja el cuerpo de Cristo, y es por eso que nosotros hemos sido llamados para predicar el Evangelio, pero también reflejar a Cristo a las personas que están allá afuera y necesitan del Señor. Entonces es muy importante distinguir eso. Ahora, pero la iglesia tiene varias funciones, y lo que yo le denomino función interna. Primero, la primera función de la iglesia es reflejar la sabiduría de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice: para la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, los lugares celestiales. Básicamente hablando del plan de redención de Dios. Ahora, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Llegamos a ser adoptados en Cristo Jesús por medio de lo que el Señor hizo en la cruz. Recibimos la adopción, ahora somos llamados hijos, pero todos somos criaturas de Dios, ¿cierto? Sí. Ahora, lo que esto quiere decir es que había un plan redentivo de parte de Dios, y Dios quería redimir a su creación para tener relación con ellos. Ahora, el pastor decía que cada uno es de diferentes nacionalidades, lo que las personas no se imaginaban, y los seres, como dicen ahí en Efesios, los seres celestiales nunca se imaginaron, era que Dios quería él hacer un puente en cuanto a la gente que estaba fuera del plan de la promesa, fuera del pueblo de Israel, y traer a las naciones y tener una sola unidad en Cristo Jesús. Y por eso Pablo dice de que en Cristo ahora somos uno. Es un solo cuerpo, son muchas partes del cuerpo, pero somos uno, un solo espíritu, una sola fe. Y esto es plan del Dios grande. Y ahí vemos la sabiduría de Dios, vemos el amor de Dios también por nosotros. La otra es adorar a la cabeza, que es Cristo. En Hechos, lo que acabo de leer, dice la Biblia que los discípulos, la iglesia primitiva, se reunían para adorar al Señor. Es lo que estamos haciendo todos los domingos, todos los martes. Nos reunimos para adorar al Señor. Por eso levantamos nuestras manos, por eso adoramos al Señor, porque Él ha sido fiel, porque Él ha sido nuestro Redentor, porque Él es todo. Y por eso cuando venimos aquí, colectivamente adoramos al Señor. No porque estamos locos, aunque nos llamen locos, pero porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, y por eso podemos levantar nuestras manos a adorar al Señor, porque somos parte de su iglesia, parte de su cuerpo y parte del plan que Él tiene aquí en la tierra. Y la otra es ser edificados a la estatura de Cristo. Efesios 4, en el versículo 11, en el 15 dice: y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad perfecta, que es el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, estatura de la plenitud de Cristo. Y la iglesia internamente, nosotros, a través de los dones operantes que el Espíritu Santo nos ha dado, nos transformamos, vamos siendo cambiados, renovados constantemente, aprendiendo de la verdad de Dios para parecernos más a Cristo. Por eso también venimos, para escuchar la palabra del Señor, y eso me cambia internamente, y nuestra mente sea renovada hasta parecernos más a Cristo. Y es bonito ser parte de un lugar en donde hay constantemente transformación. ¿Sí o no? Que desde el momento que usted llegó en este lugar, Dios ha hecho una obra de adentro hacia afuera, que cuando lo mira usted, ¿y a este qué le pasó? Es que Cristo está dentro de mí y está haciendo cambios internos, y ahora me parezco más a Él. Una de las funciones externas es también, y usted lo puede leer en Mateo capítulo 28, la gran comisión, y es predicar el Evangelio. Pero me gusta este texto en Hechos, porque aquí vemos claramente cómo los discípulos, la iglesia primitiva, ellos predicaban el Evangelio y salían a esparcir lo que el Evangelio se nos había entregado. Dice ahí: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, la iglesia se reunía a orar.
Y por eso también nos reunimos todos los martes. Pero lo que me gusta que dice aquí, que cuando estaban orando, congregándose, dice que tembló el lugar. Yo no sé usted, pero cada martes, cuando nos reunimos, cuando oramos, cuando vamos delante de la presencia del Señor, algo siempre sucede. Yo no sé usted, pero yo escucho miles de testimonios o cientos de testimonios de personas que dicen, yo vine, busqué el rostro del Señor, apelé a su presencia y ahora Él está haciendo algo en mi vida, está haciendo algo en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque hay un poder del Espíritu Santo que opera a través de su iglesia. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra del Señor. Usted viene aquí para llenarse más del Señor. Usted viene aquí para alinearse con el Señor, para que cuando usted salga por aquí puede predicar el Evangelio a toda persona que se le atraviesa. Y la otra es también muy importante, y es que damos ayuda a la comunidad. Hechos también 11, el versículo 28 al 30 dice, había un problema, había una crisis financiera, había una crisis, había una hambruna. Y mira lo que dice en Hechos. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra. Habitaba y la sucedió en tiempo de Claudio, un emperador. Entonces los discípulos, a cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Usted ve a una iglesia activa en Hechos, y usted ve a una iglesia que siempre era los primeros que respondían a las necesidades de las personas. Y qué bonito también es estar en una iglesia local, en donde podemos nosotros ver la necesidad de lo que hay afuera, y ya pronto vamos a salir en el mes de Thanksgiving para poder dar ayuda a cientos de familias que no tienen nada que comer, y nosotros vamos a ser las manos y los pies de Jesús. Ahora, yo he citado todo este tipo de funciones colectivamente, pero también son funciones que se dan personalmente, porque Pablo nos explica que uno es el templo también y uno es iglesia. Entonces la pregunta es esta: ¿usted está siendo conectado a la iglesia del Señor? Usted simplemente viene cada domingo a escuchar un mensaje e irse. Pero usted está siendo parte del movimiento de lo que el Señor quiere hacer a través de esta historia y marcar la diferencia. Así es. Yo escuché antes que alguien dijo, una iglesia madura no es cuántos dones tienes, no es cuánta gente tenga, sino una iglesia madura requiere un entendimiento claro de su misión, propósito, identidad y alcance y su destino con Dios. Entonces, qué bonito saber que el Señor está haciendo algo precioso en estos tiempos y ser parte hoy en día de su iglesia, y para poder marcar la diferencia y llevar el evangelio, pastor, a todas las naciones a donde el Señor nos ha llamado a llevar. Qué especial, ¿no? Tremenda palabra, qué bonito. Alguien dijo, las grandes iglesias no se construyen basadas en el talento de pocos, sino en el sacrificio de muchos. Las grandes iglesias no se construyen basadas en el talento de pocos, sino en el sacrificio de muchos. Y es que somos llamados a ser las manos y los pies de Cristo. Alguien dijo, hay 3 Biblias que el mundo puede leer: la escrita, la palabra ya revelada del Señor. Los cielos cuentan la gloria del Señor, la naturaleza cuentan la gloria del Señor. O la vida de aquellos que leen la palabra del Señor, aquellos cristianos que viven la palabra del Señor. Y quizás la gente nunca va a recoger una Biblia, pero va a observar a aquellos que proclaman vivir bajo esta Biblia. Y cuando usted vive un evangelio, usted hace evidente la obra de Dios, las verdades de Dios, se hacen gráficas, se hacen palpables a través de la gente viendo vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos por ellas. Así que qué bonito que podemos ser las manos de Jesús, y ya pronto vamos a salir y vamos a repartir, Dios mediante, de 15,000 a 20,000 comidas, así que van a ser 15,000, 20,000 oportunidades de hablarle a las personas de Cristo Jesús, y eso va a ser maravilloso. Así que prepárese de ya. Bien, Omar, la iglesia, ¿cómo tú ves la iglesia? ¿Qué es lo que te llama la atención de las figuras bíblicas que el Señor utiliza para escribir la iglesia? Sí, una figura muy importante y concepto simbólico que es muy importante que la iglesia conozca es la simbología de la iglesia como la novia de Cristo. Y es un punto muy, muy interesante el que me ha tocado. No sé por qué me tocó exactamente este punto, pero
No sé, pura coincidencia será. Sí. O sea, Entonces- él es el soltero de acá y lo puse a hablar de novias, imagínate. Entonces yo dije, le va a fluir, el tema le va a fluir. Sin té, le va a fluir. Sospeché desde un principio, pastor, que estaba con algo por ahí detrás. Pero bueno, aunque la Biblia no nos da tanta información así para explicar la iglesia de Cristo como una novia, sí nos da unas referencias y podemos desarrollar un poquito el tema tomando otras referencias más acompañadas de esta primera que les quiero compartir. Y la primera de ellas está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, donde dice: entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo: ven conmigo. Signo de admiración, alegría, entusiasmo. Te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. ¿Puede usted leer conmigo esa última línea ahí, esa última frase, donde dice, donde están los signos de admiración? Dice, ven, vamos otra vez, con un poquito más de entusiasmo. Ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Ok, Apocalipsis 21:9 es el nuevo texto favorito de Omar. Ven conmigo, te mostraré la novia. Ahí me detuve en mi casa mientras estaba estudiando este versículo y dije, Señor, ¿dónde estás? Ven conmigo, quiero ir Ángel, allá. es uno de los 7 ángeles. Muéstramela, Revele. Señor. Bueno, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Sí, Señor, yo iré. Heme aquí. Recibo. Envíame a mí. ¿Qué es una novia según la Biblia? ¿Qué es una novia? Una novia es una pregunta que yo me estaba haciendo por un largo tiempo. No, sino que No, de pronto se solventa tu problema hoy. sí. El cafecito con el pastor Omar tenemos ahorita. Una novia, bíblicamente hablando, y digo bíblicamente hablando porque una cosa es una novia en el concepto contemporáneo, moderno de nuestro mundo de hoy, y otra cosa totalmente distinta es lo que una novia es de acuerdo a la Biblia. Una novia es una persona que se ha separado, que se ha comprometido a ser exclusivamente pertenencia de una persona. ¿Ve? En el concepto moderno, si usted le pregunta a alguien, ¿qué es una novia? Bueno, una novia realmente en nuestros días es un intento de vamos a tener una relación y vamos a ver qué pasa. Y si funciona bien y si no funciona, pues intentaré otra vez en otro lugar. En la Biblia no, eso no es una novia. En la Biblia una novia es una persona ya comprometida para casarse, literalmente. Una novia es una esposa no materializada. Una novia es una esposa que no ha consumado todavía su matrimonio. Un noviazgo es un matrimonio que no se ha consumado todavía. Y la Biblia nos da varias referencias de eso. El mismo José y María estaban desposados, estaban ya bajo contrato formal para ser el uno para el otro, exclusivamente el uno para el otro. No podían serle infieles el uno al otro, no podían considerar otras opciones, inclusive ser infiel a ese contrato, aunque no vivían bajo un techo todavía. Y aunque no tenían intercambios o interacciones de expresiones físicas, cariños y demás, eran ya separados el uno para el otro. Y cuando vemos la simbología de novia, es lo que podemos tomar para lo que la Biblia quiere decir en cuanto a que la iglesia es la novia de Cristo. Es lo mismo. La iglesia de Cristo es la novia de Cristo que se ha comprometido con Cristo, que se ha casado con Cristo y que solamente está esperando la consumación profetizada para el final de los tiempos, en el cual, si Dios lo permite y nos mantiene fieles en sus caminos, usted y yo estaremos ahí. Y yo creo que sí, que todos los que estamos aquí estaremos en la boda del Cordero. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Ve? Pero como novia de Cristo estamos comprometidos con Él invariablemente, no estamos mirando a otros lados, no estamos considerando otras opciones, estamos entregados a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Ve? Entonces eso es una novia en la Biblia. Si usted se fija, y para afirmar la verdad que le estaba explicando acerca del concepto novia-esposa, que es lo mismo,
Dice ahí, si leemos otra vez en Apocalipsis 21, versículo 9, ven conmigo, te mostraré a la novia, coma, esposa. Ve, las dos cosas juntas, van una de la otra. Es decir, ven conmigo, te mostraré a la novia, coma, es decir, la esposa del Cordero. ¿Y qué es la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia como novia, esposa de Cristo? La función de la iglesia como novia, esposa de Cristo es la misma función de la esposa al esposo. La iglesia es para Cristo lo que la esposa es para el esposo. ¿Y qué es la esposa para el esposo? Le pregunto yo a usted, ¿para qué Dios hizo a Eva? No está muy seguro. ¿Para qué Dios hizo a Eva? Si alguien se atreve a decirlo bien fuerte. Para ser ayuda idónea para Adán. Y lo podemos leer, por si acaso alguien no lo ha leído aún. Génesis 2, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Ves? Dios le ha dado una asignación a Adán, pero esa asignación Adán no la puede cumplir solo. Adán necesita una ayuda. Adán no es tan inteligente. No, hombres, ustedes, nosotros no somos tan inteligentes. Necesitamos ayuda. ¿Ve? Y la función de la esposa es ayudar a que el propósito de Dios, a que la asignación de Dios se cumpla en ese hombre. La agenda de la esposa no es la agenda personal, sino la agenda del esposo que Dios le asignó. Yo espero que todo hombre en este lugar sepa cuál fue la agenda que Dios le asignó, para que entonces pueda decir a su esposa en qué necesita que lo ayude, de acuerdo al propósito, de acuerdo a la asignación que Dios le dio. Eva fue creada para asistir a Adán en su función, en su asignación. Vuelvo y les repito, de la misma manera, Dios le dio una función a Cristo, a Jesús, su Hijo, el novio. Y le dio una novia, la iglesia, a nosotros, una esposa, que es de igual manera ayuda idónea para Cristo. La iglesia es la ayuda idónea de Cristo. Aunque la Biblia no lo diga literalmente así, implícitamente así lo dice en todas las simbologías y demás citas que nos indican eso. Usted y yo estamos ayudando a que el propósito, a que la asignación que Dios le asignó al Hijo se cumpla. ¿Cuál fue la asignación que Dios le dio al Hijo? Salvar la humanidad. Y usted y yo estamos ayudando al Hijo, al novio, al esposo, a salvar la humanidad, compartiendo el mensaje que Él nos encargó que compartiéramos. ¿Cuántos son participantes de compartir ese mensaje a las naciones? Entonces yo, como ayuda idónea de Cristo, no tengo mi propia agenda, no me conduzco de acuerdo a mis prioridades, sino de acuerdo a las prioridades de Cristo. Y no busco mis intereses, sino los intereses de Cristo. Donde está la mente de Cristo, ahí está mi mente, o ahí debe estar por lo menos. A veces la mente de todos nosotros se puede desviar, se puede entretener, se puede desenfocar y demás, ¿verdad? Pero esa debe ser nuestra prioridad. Mira cómo lo dice de otra manera Génesis 2:18, la Nueva Traducción Viviente. Haré una ayuda ideal para él. La Reina Valera Contemporánea dice, le haré una ayuda a su medida. Una persona que cumpla con el rol, la asignación de esa persona. De manera que la iglesia es para Cristo, vuelvo y les repito ese principio, lo que la esposa es para el esposo. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cómo está la iglesia? Sujeta. ¿Cómo está la iglesia? Sujeta. Sujeta a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si nos enfocamos solamente en la primera parte de ese versículo, que es el tema que queremos tratar acá, la iglesia debe estar sujeta a Cristo. La iglesia debe estar sujeta a Cristo. Y un segundo principio, u otro principio que quiero compartirles, es una iglesia que está sujeta a Cristo, es una que demuestra que su agenda es Cristo. Una iglesia que está sujeta a Cristo es una que demuestra que su agenda es Cristo. ¿Cuál es nuestra prioridad como iglesia? Las prioridades de Cristo. Atender al hambriento, vestir al desnudo, visitar a los pobres, a los presos, enfermos y demás. ¿Y cuántos saben que nosotros como iglesia, por la gracia del Señor, hacemos los mejores esfuerzos para ayudar a nuestra comunidad en todas estas áreas? ¿Cuántos lo saben?
Amén. Y no solamente acá en nuestra comunidad, sino en otras partes del mundo. Y es una bendición pertenecer a una iglesia que tiene esas cosas como sus prioridades, cosas que son las prioridades de Cristo. Y el último versículo que quiero compartirles dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Ve? Lo mismo, en otras palabras, que decir ayuda idónea. Somos colaboradores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¿Cuántos pueden repetir esa primera parte de ese versículo todos juntos? Nada más. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Dígalo una vez más. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Dígale a alguien que le quede cerca, colabora con Dios. Amén, pastor. Wow, tremendo. Un aplauso a estos dos chicos. Wow. Lo último es, la Biblia dice que la iglesia es una casa espiritual, entonces es mi casa espiritual. La iglesia es mi casa espiritual. Quiero que preste atención a estos dos versos bíblicos. El primero en Efesios 2, 21 al 22 reza de esta forma. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Y ustedes, luego, 1 Pedro 2, 5 dice esto. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Ahora, no hay nada más muerto que una piedra. Una piedra. Las piedras que usted encuentra es una lápida que encuentra en un funeral, ¿no? No hay nada más muerto que una piedra. No tienen frío, no tienen calor, están completamente inhabitadas de vida. Entonces, la Biblia dice que somos piedras y piedras vivas, como que las dos cosas no encajan. No encajan. ¿Por qué la Biblia dice que somos piedras vivas? Note usted lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 7 y 9, y esto explica cómo es que esas piedras tienen vida. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, porque en Él, ¿de quién está hablando? De Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, es nuestra conectividad a Cristo. Él es la roca y cada uno mire cómo sobreedifica sobre la roca. Él es la roca angular y es la roca que da sentido a todo el edificio. Hay cierto equilibrio de las fuerzas dinámicas en un edificio donde cada piedra representa puntos de tensión y puntos realmente de sostenimiento a este edificio. Y el Señor está diciendo, la vida de esto, la vida de cada piedra está en su conectividad con Cristo Jesús. Así que cuando estamos en la iglesia, yo sé que usted ha ido a conciertos donde oye música buena. Yo sé que usted ha estado en lugares o conferencias o incluso convenciones donde usted escucha gente, wow, y lo pueden animar, pero no dura. Pero cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted pone un pie en esta iglesia, en la puerta de esta iglesia, en el umbral de esta iglesia, usted siente la vida de Dios, usted siente el poder de Dios. Y no es la música, no es nada más la prédica el que habla, es Cristo Jesús, es el poder de Dios. Y usted está aquí, usted siente la vida de Dios, usted siente el poder de Dios. Con razón David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. La iglesia no es para ser aguantada, la iglesia es para ser disfrutada. La iglesia no es para resistirle, estar ahí, no. La iglesia es irresistible de gloria, es una iglesia gloriosa. Aquí hay vida de Dios, aquí está el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí también hay libertad, hay gozo, hay justicia, hay paz, porque el reino de Dios es justicia, hay gozo, hay paz del Señor. Así que gracias, Señor, porque yo puedo venir a la iglesia y puedo sentir la vida del Espíritu Santo en este lugar, y la vida de Él llena mi vacío, llena mi corazón, y por eso yo puedo venir a la casa del Señor. Y déjeme decirle algo, usted nunca va a salir igual que como entró. Si el Espíritu Santo le toca, usted nunca será el mismo, nunca será igual, y es Dios. Ahora, me encanta piedras vivas, porque quien decide el lugar de la piedra no es la piedra, quien decide el lugar de la piedra es el arquitecto.
El arquitecto sabe cómo tener ese equilibrio de fuerzas dinámicas que mantiene un edificio de pie. Y Él la pone a la piedra donde Él estime conveniente. Y sabe que para Cristo ponernos, Él tiene que formarnos. Y muchas veces Dios nos forma a punta de mandarria. Algunas personas que somos medio duros, medio testarudos, déjenme decirle, con el duro, Dios da bien duro. Y Dios tiene que darnos, sí. Pero a medida que vamos caminando en el Señor, Él usa cinceles. Y a medida que vamos cada día caminando en la santidad del Señor, empieza a usar cinceles finos para quitar las asperezas y para ponernos en el lugar ideal según sus propósitos eternos. Y Él está poniéndonos a nosotros, ¿para qué? ¿Para edificar qué? ¿Edificar qué? Un templo, una casa espiritual, un reino divino. ¿Sabe? La iglesia no es el reino de Dios, pero es la mejor expresión del reino de Dios en esta tierra. Así que cuando usted entra a esta iglesia y es parte de la iglesia de Cristo Jesús, usted entra bajo el reino de Dios, bajo las leyes de Dios, bajo las reglas de Dios, con sus deberes, con sus derechos, y son muchos, ¿sí? Entonces usted está protegido por el reino de Dios. Por eso volvamos atrás. La Biblia dice en Mateo, esta es mi iglesia, ¿cierto? Y que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el libro de Daniel, capítulo 2, la palabra del Señor dice que el profeta tiene una visión grande de todos los reinos de la tierra. Y hay una imagen que tiene cabeza dorada, coraza de bronce, y luego hierro, y luego barro mezclado en los dedos con hierro. Y todo esto es simbología de todos los imperios que habrían de venir, que todavía muchos de ellos, cuando el profeta lo vio, ni existían, ni tenían la menor idea. Y todo esto representa el sistema del reino de los seres humanos. Sin embargo, la profecía y la visión termina diciendo que una piedra descendió del cielo. Una piedra, una roca descendió del cielo y derribó todos los imperios de la tierra. La Biblia dice, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Quiero que sepa que esa roca representa la segunda venida de Cristo, representa la venida de Cristo, y Cristo es la roca que derriba y deshace todas las obras del enemigo. Pero no solamente Cristo es la roca, también la iglesia, usted y yo somos piedras vivas, y cuando estamos investidos del poder del Espíritu Santo, conectados y sobreedificados en Cristo Jesús, no hay diablo que nos pueda hacer de frente, no hay infierno que pueda resistir, porque esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito el nombre del Señor. Y usted es parte de esa iglesia, es una casa, y si es una casa, es una familia. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 19, y con esto voy cerrando, versículo 19 y 20, dice, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Diga conmigo, son miembros de la familia de Dios. Juntos, no separados, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Wow, wow, wow. Por eso cuando usted viene acá, tenemos un eslogan que dice, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. ¿Y sabe qué sucede? Cuando usted vive así, déjeme decirle algo. En el libro de 1 Reyes, capítulo 8, la Biblia habla de Salomón, el hijo del rey David. Y dice que Salomón dice de su padre, dice, y mi padre David quería edificar una casa para el Señor. Salomón ahora hereda el reino y él quiere continuar a dar incluso todos los fondos, la construcción, los materiales de la casa del Señor. Y Salomón dice, yo sé lo que había en el corazón de mi padre. En su corazón estaba el construir una casa para el Señor. Te hago una pregunta, padre. Mira, escucha, padre, si eres padre, ¿saben tus hijos lo que hay en tu corazón? Porque
déjame decirte algo, tú puedes enseñar lo que tú sabes, pero eventualmente tú solo puedes reproducir lo que tú eres. Y por mucho que tú quieras decir, los hijos van a captar eventualmente quién tú eres. Y ellos van a discernir, ellos se las van a llevar en el aire, aunque sea a puerta cerrada que discutas, aunque sea que quieras mantenerlo permeado de que no escuche todos los estreses que vienen. Déjame decirte algo, tus hijos sabrán si en tu corazón hay amor por la casa del Señor o no verdaderamente. Ellos sabrán. Si le preguntáramos a nuestros hijos, ¿qué hay en el corazón de papá y mamá? Algunos dirán, el corazón de papá, deportes. El corazón de papá, no, casa, hacer la cosa más grande, o un automóvil, es más, pasa limpiando todo el tiempo. ¿Qué hay en el corazón de un padre? Con razón Salomón decía, Salomón sabía que su papá tenía en su corazón construir una casa para el Señor, pero era David el que decía, un día en sus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Era David quien decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. El otro día teníamos una semana dura, había que preparar mi mensaje para el martes, otro para reunión de líderes, y luego tenía que ir a predicar en la iglesia en Miami, y mi familia de un lado para otro, y ya regresábamos a la ciudad otra vez, y yo decía, ahora como les digo que tengo que terminar de preparar el mensaje del domingo, y era medianoche, y yo a mis hijos, y ahora como les digo, entonces, y el chiquito dijo, papi, sin que yo dijera nada, ¿podemos ir a la iglesia? Y yo, wow, están pasando en la iglesia toda la semana. Y le digo, hijo, ¿por qué? Porque la iglesia es mi lugar favorito, papá. La iglesia es mi lugar favorito. Y puedo decirle algo. Usted puede enseñar lo que usted sabe. Usted solo puede reproducir lo que usted es. ¿Tienes tu amor por la casa del Señor? Si tú lo tienes, tus hijos van a crecer así. Salmo 92, 13, 14. Y nos ponemos de pie si podemos, y con esto concluimos. Salmo 92, versículos 13 y 14. Y esto es lo que va a pasar en sus hijos. Versículo 13, léalo conmigo. Serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos. Aleluya. Aleluya. Señor Jesús, te doy gracias porque amamos tu casa, porque somos parte, y no me refiero a un edificio, somos parte de la iglesia. Pero cada vez que la iglesia se reúne en este lugar, Señor, podemos sentir tu presencia, podemos sentir y tener encuentros contigo. Frente a un televisor jamás lo tendremos, frente a un concierto, a una actividad deportiva o cívica, a un educacional, aún de negocios, no va a haber trascendencia. Pero cuando vengo a tu casa, ay Señor, a mí me gusta estar en la casa del Señor. A mí me encanta estar adorándote, sirviéndote. Una cosa he demandado del Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura, para inquirir en su templo. Señor, gracias, porque queremos estar fuertes, vigorosos, sanos. Queremos florecer en tu casa. Queremos que tú plantes. Yo no quiero que vengan gente por venir, por curiosear o por ser turistas evangélicos de iglesias. No quiero esas personas, Señor. Quiero gente que tú plantes en este lugar. Plántame, Señor. Plántame en tu casa, en tu templo. Te amo, Señor. Gracias por haberme escogido, por ser parte de tu iglesia y por adorarte en medio de mis hermanos y bendecir tu nombre, Señor. Gracias. Dame amor por tu casa. Si no lo tengo, dame amor. Restaura la imagen que ha sido afectada por abusos, manipulaciones o malos ejemplos en otros lugares. Restaura. Yo quiero amar tu casa como tú la amas, Señor. Quiero amar tu iglesia y quiero cuidar de tu iglesia y quiero trabajar para tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Mientras la iglesia ora, yo quiero hacer una pregunta. Mi amigo, mi amiga, que escuchas, quizás tú no entiendes todo lo que hemos dicho,
Quizás las iglesias han sido una gran parte de tu desilusión en tu caminar espiritual, pero de alguna manera hoy tú entiendes y dices, pastor, yo siento que yo necesito a Dios. Yo siento que ya mi vida no puede seguir igual. Yo quiero entregar todo lo que soy a Jesús. Quiero rendirme a Él y quiero pedirle perdón por mis errores, por mis pecados. He intentado cambiar, no he podido. Quiero que Él sea el que me cambie, pastor. Yo necesito a Dios. Si esa persona eres tú, donde tú estás, yo voy a ayudarte con una oración. Si gustas, la repites. En esta oración vas a hacer un pacto con Él, vas a entregarle todo lo que eres, vas a pedirle perdón a Él por tus pecados y Él en cambio te perdonará, te salvará y te hará su hijo. Así que allí donde estás, haz esta oración conmigo audiblemente y con fe, dice la palabra del Señor. Di, Señor Jesús, te necesito y quiero pedirte que me perdones por todos mis pecados. He cometido muchos errores y hoy he llegado a la conclusión que mi vida no tiene sentido sin ti. Señor, ven a mi corazón. Quiero rendirme a los pies de la cruz. Quiero decirte, aquí estoy. Toma todo lo que soy, mi pasado, mi presente, mi futuro. Quiero entregártelo todo a ti, Señor. Hoy declaro a Jesucristo como el Señor de mi vida, como el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida. Quiero confesar que Él resucitó por mí, que Él murió en la cruz del Calvario por mí. Hoy quiero vivir para Él y desde este día quiero servirle. Señor, gracias por amarme, por perdonarme, por darme tu paz. Quiero comenzar de nuevo. Quiero nacer de nuevo contigo, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.